vamos a dar algunos puntos, por lo menos fundamentales, de algunos tiempos que nosotros también tenemos que conocer y saber para, para no simplemente decir o querer juzgar también los tiempos y los momentos. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que resultó muy difícil, tanto en la estructura como desde la fe, en la interpretación, también dentro de la jerarquía, que fueron justamente épocas y momentos dentro de la iglesia que por allí predominó o se resaltó algún aspecto humano de algún sacerdote, de algún papa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas nosotros tenemos que tener bien claro que a pesar de todos aquellos acontecimientos que a veces es lo que resalta y vemos, la acción de Dios siempre estuvo acompañando a la iglesia y el Espíritu Santo siempre fue aquel que guió a la iglesia. Eh, Hoy en nuestros tiempos podemos también inclusive tener en cuenta eso, ¿verdad? Quizás en lo humano hay situaciones o hay sacerdotes, podemos mirar nuestras propias parroquias, que quizás nosotros decimos, pero no tiene que ser así, o la iglesia tiene que actuar de esta manera, o la iglesia tiene que responder de esta manera, pero vamos cuestionando más bien algunos aspectos humanos. No tanto esos cuestionamientos son cuestionamiento estructural, un cuestionamiento teológico, un cuestionamiento eclesiológico, por decirlo de esta manera, una cuestión de fe, una cuestión de doctrina, sino más bien es un aspecto humano que a veces nos toca mirar de algún representante de la iglesia, ya sea diáconos, sacerdotes, catequistas, inclusive nosotros agentes pastorales, ustedes como grupo juvenil, como formadores. Entonces son aspectos humanos que a veces es lo que nosotros apreciamos, eh, juzgamos y a veces lo decimos la iglesia en sí, ¿verdad? En fin, dentro de la historia de la iglesia hay muchas cosas interesantes que fueron ocurriendo, pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta desde un principio, que esta iglesia es una iglesia que Cristo la funda para que por medio de ella nosotros también caminemos hacia la salvación. ¿Mm? Voy a introducir un poco otras cosas también, un poco de doctrina, un poco de teología dentro de lo que es esto para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de que el mensaje principal o la misión principal de Cristo en el mundo es venir a que nosotros alcanzáramos la salvación. La palabra de Dios lo tenemos que hacer teniendo en cuenta este criterio y leer teniendo en cuenta este criterio. Dios quiere nuestra salvación. Y todo lo que compete ya a todo lo que es su proyecto, a su plan, a su predicación, va en pos a eso, a la salvación del hombre. Y una de las cosas que está también dentro de este proyecto, dentro de este plan de Dios, es justamente la salvación del hombre que lo va haciendo en una comunidad, en una familia, en un cuerpo, en una iglesia. ¿Mm? Es allí donde la salvación no es solamente individual, sino la salvación también es eh, grupal o podemos decirlo, la salvación es en comunidad. ¿Mm? Y comunidad, hablamos comunidad de fe. Allá entra todo el mundo, no solamente mi comunidad pequeña, no entendamos simplemente como mi comunidad pequeña. La comunidad como una comunidad de fe, allá entra todo el mundo.
Entonces, es la comunidad también que camina junta para la salvación. Hubo un tiempo dentro de la iglesia no muy lejano en donde hubo un eslogan, salva tu alma, pero ese eslogan era como diciendo, cada uno se preocupe por su salvación. Sin embargo, la palabra de Dios desde siempre nos invita justamente a poder caminar juntos y juntos llegar a la meta. Por eso, cuando Caín mata a su hermano Abel, dice, ¿acaso yo soy responsable de la sangre de mi hermano? Y en otros pasajes de las Escrituras también hay cuestionamientos sobre esto y Dios es claro y nos dice, sí somos responsables de nuestros hermanos, porque todos juntos tenemos que alcanzar esa salvación. Entonces, como cuerpo, ya San Pablo eso luego va a hacer una teología, la teología del cuerpo espiritual, en donde Cristo es la cabeza y todos nosotros somos su miembro. A partir de allí, entonces, vamos entendiendo que la iglesia se va moviendo en este sentido, hacia la salvación, cumpliendo también parte de lo que es el plan y el proyecto de salvación. ¿Se me entiende? ¿Es claro? ¿No sale así cortado, borroso? Se escucha muy bien, Muy bien, padre. porque a veces el internet suele macanear. Bien, la palabra iglesia viene del término eclesia. Eclesia significa asamblea. ¿Mm? Asamblea. Aquí vamos a hacer un poco de apología también y un poco de catequesis. Nuestros hermanos protestantes siempre nos cuestionan acerca de esto. En la Biblia, ¿dónde aparece la palabra iglesia? Como que Cristo es el que funda la iglesia y la iglesia católica. ¿Dónde aparece? ¿Mm? La iglesia católica. Como tal, no aparece así, la iglesia católica, pero sí aparece justamente la palabra asamblea. Asamblea de creyentes, la asamblea justamente que significa eclesia. La palabra eclesia, traducido al español, es iglesia y asamblea. Entonces, a partir de allí también, para tener en cuenta y fundamentar un poco nuestra fe. Esta iglesia tiene una preparación ya en el Antiguo Testamento. Dios fue preparando esta iglesia en el Antiguo Testamento ya y lo fue encaminando, porque todo tiene un principio dentro de este plan. Y este principio comienza en el Antiguo Testamento. Recordemos que Cristo es el centro. ¿Se trabó? ¿Me escuchan? Se trabó un rato, padre. Bueno, continúo. No sé en dónde se trabó, pero vamos a continuar. Sí, sí pueden apagar los demás sus micrófonos, porfa, porque le interrumpen al padre y le distraen, por favor. Gracias. Todo tuyo, padre. Muy bien. Le estaba diciendo entonces de que la iglesia ya se va encaminando y preparando desde el Antiguo Testamento. Y eso inclusive en algunos textos bíblicos vamos encontrando que dice justamente que fue hecho por Él y para Él. O sea, desde la creación todo es un caminar hacia Cristo y en ese caminar también se va preparando ya la iglesia para que cuando Él venga, Él la funde y a partir de Él continúe esa iglesia, esa comunidad, esa asamblea de fieles. Entonces,
a partir de esta experiencia de Jesús presente en el mundo, es donde vamos viendo a través de los textos ya bíblicos esa revelación, que es Cristo quien, este Cristo histórico, que va preparando justamente ya la iglesia tal cual, según lo que Dios quiere y como Dios quiere que vaya caminando. Entonces Él va escogiendo justamente a hombres que les ayude a hacer esa comunidad. Y esos hombres son justamente los apóstoles, los 12 apóstoles. Si bien hay más personas dentro de esta historia de la salvación, que están los demás discípulos que ayudan también a que esta iglesia se se vaya concretando y se vaya dando también en esta historia. Es allí entonces donde Cristo es el centro, Cristo es quien la funda, esta iglesia, Cristo es el que da justamente el cimiento a esta iglesia, que luego esta iglesia va a quedar justamente a cargo ya de los apóstoles y así sucesivamente, en donde vamos a ir viendo cómo se va dando la iglesia, ¿verdad? Y la vida de la iglesia en sus momentos. Entonces, Cristo es el fundador. Podemos también tener algunos textos bíblicos en donde nos ayuda a entender cuando le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También hay un texto de Lucas 24, Mateo 11, 12, en donde habla justamente de este cumplimiento, como le iba diciendo, ¿verdad? Ese cumplimiento que se da en Jesús, en donde Él viene a manifestar el reino de Dios, este reino de Dios que es el ideal de iglesia, el ideal, la nueva Jerusalén, el reino de Dios, la iglesia celestial. Son textos que nos ayudan un poco a fundamentar, ¿verdad? Los testimonios bíblicos y las imágenes de Jesús siempre van caracterizando esta concepción de iglesia, porque Él no actúa solo, Él actúa en comunidad, Él concreta su iglesia justamente con los apóstoles. Cuando Jesús empieza a predicar, hace también ciertas comparaciones. Y estas comparaciones la compara justamente dando a entender ya a la iglesia. Si bien no dice, esta es la iglesia y yo lo comparo con tal cosa. Pero, por ejemplo, cuando habla de rebaño, compara, el rebaño para él es la iglesia. Otro texto, por ejemplo, puede ser eh, el pueblo de Dios. Puede ser la figura de la vid. Entonces, y el viñedo, la viña, son comparaciones que él hace con respecto a la iglesia, porque dentro de su misión de enseñar el reino de Dios, de mostrarnos el camino a la salvación, está justamente la institución ya de la iglesia. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? No me quiero detener mucho porque la verdad que es bueno ir dando algunas explicaciones, ¿verdad? Para que se vaya entendiendo, pero hay que avanzar. Dentro de la historia, podemos decir que en la parte histórica de Jesús, cuando él vivía en el mundo, él fue entonces armando, preparando, enseñando, educando a sus apóstoles para dejarlos a ellos la iglesia. ¿La iglesia se funda cuándo? Una pregunta, para pensar. ¿Alguien quiere prender su micrófono y se anima a decir cuándo se funda la iglesia? ¿En Pentecostés? No. Uno más que se anima y después ya le doy la respuesta.
En la cruz. ¿Quién dijo en la cruz? De la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Quién dijo en la cruz? Celeste. Celeste. ¿En qué momento de la cruz, Celeste? Cuando se le clava la lanza y brota la Tuviste sangre un en buen la boca. profesor, Celeste. Sí. Tuviste un buen profesor, Celeste. Muy Gracias. bien. Dentro del aspecto teológico, vamos a mirarlo de esta manera. Desde el aspecto teológico, la iglesia, su fundación o el momento en que la iglesia nace, por decirlo así, se da en el momento de la cruz, cuando Cristo es traspasado por esa lanza y vierte agua y sangre. Ese es el momento en donde se realiza el proyecto, el plan de Dios. Ese es donde se realiza y llega justamente ese momento importante en donde se concreta todo el plan salvífico. Digo de esta manera, todo lo que se preparó, pues yo les decía que se estaba preparando desde el Antiguo Testamento. Y en ese momento, cuando Cristo es clavado con la lanza en el costado, es donde teológicamente podemos decir, nace la iglesia. A partir de allí, vemos entonces a la comunidad después de su muerte y resurrección, que la comunidad se reúne, la comunidad está allí temerosa, en dudas, la comunidad no sabe qué hacer, la comunidad tiene miedo, esta iglesia tiene miedo, esta iglesia está escondida. ¿Qué es lo que ocurre en Pentecostés? La iglesia se manifiesta al mundo entero. La iglesia en Pentecostés se manifiesta, se descubre, se desvela. Aquí estamos, existimos, vivimos. Entonces, a partir de Pentecostés, con la fuerza del Espíritu Santo, esta iglesia ya no tiene miedo. Esta iglesia sale a la luz, nace al mundo. Por eso también se dice justamente que en Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia. Porque nace para el mundo. Porque allí pierde ese temor, ya no se esconde y por la fuerza del Espíritu Santo ellos toman valor para salir a predicar. Entonces, en este tiempo dentro del misterio de la iglesia, está precisamente la identidad en Cristo, porque todo lo que ellos empiezan a anunciar, a proclamar, a evangelizar, Cristo es el centro. Allí no hay muchas cosas todavía para decir doctrinas, normas, esto también, esto, aquello. No, ahí la centralidad era evangelizar y su evangelio era justamente decir que Cristo ha muerto y ha resucitado. En esto consistía su querigma. Y anunciaban la persona de Cristo. Ahora sí se cortó el... Creo que se cortó el audio, el video del padre porque estaba con mala señal, pero vamos a tratar de restablecer rápido eso. Aguarden Señor nomás padre. un ratito. Posiblemente se le haya cortado luego toda su señal. Salió.
Bien, les decía entonces que aquí la centralidad está en Cristo. Y la cuestión aquí fundamental es anunciar el querigma. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y el punto principal de todo esto no es tanto en enseñar una moral, una catequesis, sino aquí está el punto central, es la fe y la salvación. La fe y la salvación. Recordemos que la fe tiene justamente, nos lleva y nos hace un llamado justamente a la santificación, a la santidad. Entonces, esta fe de la predicación de Cristo es para que también como iglesia reciba esta gracia de Dios que santifica, que esta gracia que nos lleva a nosotros a separarnos del pecado para ser nueva persona, para ser nuevos ante los ojos de Dios. Y esto podemos verlo y escucharlo en los Hechos de los Apóstoles, en la carta de Pablo. Cuando empiezan a surgir los cuestionamientos acerca de que si los paganos, de que si comemos esto, de que si ellos también pueden recibir el Espíritu Santo, entonces surgen estos cuestionamientos de quién realmente puede recibir esta gracia, puede encontrar el favor de Dios, puede santificarse, por decirlo así, participar de esa gracia divina de Cristo, quien puede recibir el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que es lo que surge al principio de la iglesia. Uno, la salvación, otro, la santificación de la humanidad. Este es el programa vinculado justamente a Cristo que se le ha encomendado a la iglesia, que de alguna manera hoy en nuestros tiempos lo seguimos viviendo, pero como te digo, durante el proceso también de la vida de la iglesia se fue ampliando también la visión, interpretando, comprendiendo más este mensaje que nos trae el Señor y que no abarca solamente un aspecto, sino que este es más global, englobante, por decirlo de esta manera, y es allí. Entonces, así la condición de la iglesia en la historia debe ser conmensurada en cada ocasión según el modo y la solicitud con que ha cumplido en su existencia terrena este mandato divino. A menudo los medios y los métodos de actuación han cambiado y han tenido que adaptarse según las exigencias de elementos humanos. Por este mandato y a fin de que siguen siendo ellos mismos. Dios nos llama a la salvación y a la santificación. A partir de allí entonces va surgiendo todo lo que es la vida de la iglesia. Muy bien, estamos simplemente hablando del comienzo de la iglesia y poniéndole a Jesús histórico y a Jesús resucitado justamente como los protagonistas de esta iglesia, quien es aquel que es aquel que viene a cumplir la voluntad del Padre, a dar cumplimiento a esa voluntad. Esa voluntad es justamente la iglesia, y a partir de allí también nos lleva a nosotros a alcanzar, a vivir, mejor dicho, una vida en comunión, una iglesia. Primera parte. Después tenemos a la iglesia primitiva, o podemos decirle la edad apostólica también. Una vez que Cristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo, esta iglesia queda a cargo de los apóstoles. Entonces, una vez que está a cargo de los apóstoles, son ellos los responsables de guiar esta iglesia. Ninguna
otra época ha tenido una importante determinación para el sucesivo desarrollo, como aquella que tuvieron lugar la fundación y la constitución de la iglesia en su primera edad, que es la primera edad apostólica. ¿Por qué es importante para nosotros este momento? Porque aquí el fundador ya no está. Aquí ya son aquellos que estuvieron con él, que tiene que interpretar, que tiene que saber actuar conforme a la voluntad de Dios. Claro está que ellos eran asistidos por el Espíritu Santo, pero no podemos negar que ellos también tenían ciertos criterios, ciertas formaciones, y que eso entraba justamente en ese diálogo de lo humano con lo divino. A partir de allí, entonces, vemos que la iglesia eh, va tomando fuerza en la reflexión, en el modo de vivir, porque se cuestionan. Y los paganos se deben circuncidar. Y los paganos eh, deben dejar de comer cerdos y otras cosas que para los judíos era algo impensable. Entonces empiezan a tener en cuenta ciertas normas de convivencia, cómo llevar, cómo vivir. Recuerden también en los Hechos de los Apóstoles esta crítica que hubo cuando el domingo creo que se leyó esto en la misa, cuando los helenistas eh, cuestionaron, se olvidan de nuestras viudas. Entonces allí los apóstoles en oración dijeron, bueno, busquemos 7 hombres de buena fe y pongámosle a ellos para que cuiden, nosotros nos dediquemos a la palabra de Dios. Porque esta es la misión de los apóstoles, dedicarse a la palabra de Dios. Entonces allí la iglesia va tomando también ya una forma no solamente de anunciar algo, sino de cuidar ya la convivencia, de tener en cuenta que ya es una comunidad que tiene sus vaivenes, que allí hay muchas cosas que la iglesia debe de ocuparse también. Y la iglesia, digo, toda, no solamente los apóstoles. Por eso es que estos apóstoles dicen, no, busquemos a otra persona que se ocupen de las viudas y de los pobres. Pero es la iglesia que va ocupándose de toda la realidad de la comunidad. Cosa que hoy, de alguna manera, también nosotros debemos de tener en cuenta. De que nosotros como iglesia no debemos de preocuparnos más simplemente por enseñar la catequesis, enseñar quién era Jesús. Nosotros tenemos que preocuparnos por toda la realidad de la persona y de la comunidad en este tiempo de pandemia. Eh, está la pastoral social, que está dando de comer casi a 25.000 personas por día. 25.000 personas por día. No solamente la iglesia se ocupa de anunciar el mensaje de Dios, sino la iglesia se debe de ocupar, esta comunidad se debe ocupar de toda la realidad. Entonces esto lo que lleva justamente a la comunidad cristiana a tener ya algunos escritos, algunas normas, algunos cánones que les ayuda a ellos justamente a poder llevar esa convivencia. Entonces, después de la ascensión de Jesús, la comunidad de discípulos se encontró de pronto frente a una situación totalmente nueva.